Continuando con esta misma, debemos de leer claramente una parte donde nos indica que debe estar muy bien fundamentada nuestras teorías y es la que va a enmarcar el conocimiento que vamos a obtener de nuestra investigación. Los aspectos teóricos, la investigación, el contexto, características, etcétera. Viene un ejemplo de la industria manufacturera. Les puse un ejemplo muy breve, pero también nos marca relevantes dentro de la investigación. Por ejemplo, en este tipo de investigación nos marca sobre la creatividad, nos marca sobre la cultura y sobre el desarrollo integral para poder obtener un buen resultado en nuestra investigación. Esto es parte del marco teórico. Ahora, si bien vamos a comenzar con lo que es el marco filosófico, antropológico filosófico, perdón, donde claramente les platico brevemente de qué se trata. El marco metodológico y filosófico tiene que ver como parte de lo que es nuestra investigación, pero la histórica de la misma, ¿sí? En ella nos indica claramente que nosotros debemos de tener un rasgo anterior que esté muy bien fundamentado. Por eso nos dice, expone la concepción filosófica, antropológica o concepto de ser humano que tiene el autor o autores de la investigación. Se refleja en el desarrollo del estudio enfatizando algunos aspectos y relegando a otros. También nos vienen lo que son los antecedentes por parte de nuestro marco metodológico y teórico. El problema planteado, las investigaciones hechas anteriormente, alguna vinculación con el problema en el estudio que ya haya sido investigado. Nos marca sobre el concepto de historia que nos dice que tiene que ser empleado también con los significados de pasado, la tradición, el mundo histórico, el marco histórico, etc. El antecedente es una circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. Vimos los antecedentes de la problemática o la problematización y ahí van los antecedentes, pero dentro de nuestro marco referencial teórico y filosófico que va dentro de lo que es el marco teórico en general, aquí, al igual que el marco metodológico, si ustedes se dan cuenta, el metodológico ya les expliqué de qué se trata. Son leyes, son normas, etcétera. Pero en el teórico tiene que ir lo histórico, tiene que ir el presente y tiene que ir los resultados ya obtenidos de dichas investigaciones. Entonces aquí pone conocer las circunstancias previas a un asunto, que nos dice Microsoft en Carta 2009, y también significa conocer un poco más allá de lo que estamos investigando. Muchas veces nosotros no creemos lo que vemos, pero en realidad créanme que a veces cuando hacemos un tipo de investigación resulta que no es lo que pensábamos, resulta que no se aplica la normativa, las leyes, o simplemente cuando vamos ya leyendo esta parte del marco histórico, pues nos damos cuenta que ya existían leyes o normativas, que la ley y que el gobierno actualmente no lo hace, pero eso ya lo vamos a dar en la parte de análisis y en la parte de explicación de conclusión de nuestro trabajo. Entonces, aquí, chicos, nos marca 3 puntos importantes para describir este punto que va a ir dentro del marco teórico. El marco histórico descriptivo estudia los cambios en el objeto y procura encontrar y clarificar las regularidades en su desarrollo. Es hacer una fotografía temporal de los hechos. El explicativo, histórico explicativo, identifica las razones y las causas de los cambios en el objeto del estudio. Esto puede ser necesario, por ejemplo, por un pronóstico del desarrollo futuro. Yo aquí podría poner si realmente el modelo de educación 2000 tantos de nuestro país nos pide ciertos requerimientos, bla, 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 pues cómo será el resultado final. Nos hacemos, acuérdense que de aquí va también parte de nuestra hipótesis, de lo que nosotros creíamos. Para todo esto recuerden que debemos de haber leído antes, no nada más voy a decir mi punto de vista y punto, no, tenemos que haber leído el histórico, el jurídico, todo, para en la hipótesis dar un punto exacto y bien explicativo y bien argumentado y poder refutar acerca de ello. El número 3 es el histórico normativo. Aquí es la razón para estudiar lo histórico, puede ser que deseamos dirigir, orientar, rectificar el desarrollo en cierta dirección, etc.
Debe de estudiar el pasado para describir las causas del estado actual. Por ejemplo, si vemos en el modelo educativo que te pide como maestro tener ciertas cosas, pero no tenemos el material didáctico, entonces aquí ya podemos refutar la primer causa de que esté fallando el modelo educativo. Y nos dice que hay que tener bien delimitado el marco contextual, entendido y referido a las características del medio, de lo que estamos hablando. También el marco teórico debe ser entendido en el conjunto de lo que ya existe en el objeto de investigación. No podemos decir, pues yo me voy a sacar de la manga cierto punto de vista. No, tenemos que hacer completamente bien esta investigación, chicos. Si nuestro marco histórico filosófico está mal, el teórico, el jurídico, el normativo, lo que ustedes quieren, va a estar mal. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos que poner también las subetapas, los momentos, las etapas, las tendencias, las irregularidades, etcétera. Si seguimos con lo del modelo educativo, yo tengo que anotar las TICs, el modelo cooperativo, ya vimos las teorías modernas emergentes. Entonces, yo debo de ahí tomar como para futuro este punto de vista, pero sin dejar el constructivismo de la mano que va dentro del modelo educativo. Sin embargo, también debemos de darnos cuenta que para dar las características debemos de estudiar mucho, debemos de leer constantemente esos PDF, esos libros y sobre todo, como yo les decía, deben de razonar si va a ser el tema que en sí van a tener para todo su trabajo final. A lo mejor después, no, es que siempre no sucede, pero entonces hay que pensar por días y semanas qué tema quiero elegir para poder comenzar correctamente y no atrasarse en ningún punto de lo que estamos viendo en estas sesiones. El marco histórico, como les decía, viene muy bien explicado y viene aquí un punto de lo que es el dialéctico materialista en lo filosófico. Estudiar cronológicamente el surgimiento, la génesis y la evolución del campo de que vamos a estudiar, lo que yo les decía, el macro y micro de la investigación, nacional, internacional y mundial. Reflejar desde una posición personal los problemas, pero acuérdense que va a tercera persona. Identificar y comprender las causas, explicando por qué surgieron y aplicar el método histórico y lógico en el cual debemos de poner documentales, análisis documentales, testimonios bibliográficos, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de tener muy en cuenta este punto que también sigue a continuación, que son los referentes teóricos, que es el capítulo del marco teórico referencial. Nos marcan que son exposiciones y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el problema, lo cual yo les he explicado muchas veces. Vienen 4 etapas del mismo, que es una definición clara y precisa de los conceptos, puntos de vista, autores, citas, todo lo que ya hemos visto. Los enfoques teóricos, qué teorías son, los límites conceptuales y teóricos, cuál es el límite para utilizar esto, qué rango de edad, y la posición teórica que asume el investigador, las críticas, las nuevas definiciones, etcétera. Entonces, chicos, está muy interesante estos PowerPoint, bien explicado, como les decía, ya como punto final, nos dice que como punto de vista requeridos, antes de que se me olvide, nos pide lo que es el punto filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, entre otros, para tener una fragmentación de análisis completamente bien hecha. Entonces, no solamente si yo voy a hablar sobre Jean Piaget o de Lev Vygotsky, voy a hablar solamente de psicología y pedagogía. También tengo que hablar de sociología y de filosofía e inclusive de leyes. Chicos, pues espero que les quede muy bien claro este tema. Espero que ya vayan haciendo sus propias anotaciones y ya vayan pensando en un tema y vayan delimitando e investigando algunos títulos y PDF libros para poder ir iniciando ya lentamente lo que es su tesis, que va a ser su trabajo final de la maestría. Y bueno, chicos, les mando muchos saludos, cuídense y los veo la próxima semana.